Soy Sergio Palomba y voy a estar compartiendo con ustedes la materia de Historia Bíblica. Vamos a hacer una cursada de 8 clases. Tenemos un gran desafío que tiene que ver con que en pocas horas vamos a intentar bucear y abordar un montón de eventos que están en las Escrituras. Así que nos vamos a sumergir en el estudio de nuestro libro, de nuestras Escrituras, tratando de obtener un panorama general de toda la historia bíblica. Queremos que sepan que el objetivo que tenemos de esta clase es poder tener las herramientas necesarias para que cuando podamos abordar en las distintas materias y en los distintos cursos que se van a estar dando, podamos tener todo este contenido como un apoyo, como un fundamento para las próximas cursadas. Les queremos decir que estamos muy contentos con esto que estamos haciendo, esta oportunidad que tenemos, esto de poder aprovechar el tiempo en estos días y prepararnos. Así que ya estamos pensando en las próximas materias. Ya queremos terminar estas materias que empezamos a dar para que haya nuevos cursos, nuevos profesores. Así que bueno, estamos muy contentos, ¿sí? Contentos de haber salido con la clase de Reino en la anterior vez y ahora poder compartir con ustedes esta clase. La verdad que en esta clase la idea no es que ustedes acumulen un montón de información, de datos, ¿sí? Sino que podamos descubrir en esta clase que en este libro vamos a encontrarnos con el Dios de los tiempos, con el Dios de la historia, ¿sí? No queremos en estas clases solamente interpretar algunas cuestiones de la historia, sino que nos queremos encontrar con el Dios que controla, que tiene el control sobre la historia y sobre los tiempos. En estos momentos me gustaría que aprovechemos, tenemos mucho para ver, muchos pasajes, ¿sí? Muchas cuestiones que charlar, así que vamos a hacerlo rápido. Les quiero pedir que ustedes tengan su Biblia, ¿sí? Por el momento no les puedo pasar los pasajes, ¿sí? En la pantalla, pero me gustaría que tengan su Biblia. Vamos a buscar muchos pasajes, ¿sí? Tuvimos esta demora porque tuvimos justamente un inconveniente con los pasajes que teníamos que pasar, así que tuvimos que sacrificar mucho del material que teníamos para compartir con ustedes, ¿sí? Habíamos hecho unas líneas hermosas, todo. Vamos a ver si en algún ratito podemos ir largando algo. Pero la idea es que en este libro ¿vieron cómo empieza este libro? Empieza con un encuentro entre Dios y el hombre, ¿no? Y una vez que se hace una ruptura en esa alianza entre Dios y el hombre, se empieza a tejer o a armar o a construir un camino para la restauración de esa relación entre Dios y el hombre, ¿sí? Y en ese encuentro vamos a ver que el centro de la Biblia tiene que ver con la intención de Dios de encontrarse con el hombre, ¿sí? Con sus hijos, con su pueblo, con su creación. Y en esta intención de Dios de encontrarse con nosotros, vamos a identificar juntos algunos ejes. Si ustedes tienen un poquito de paciencia conmigo, ¿sí? Porque vamos a hablar de muchas cosas, vamos a tratar de identificar 5 ejes que están vinculados, ¿sí? A 5 personas muy importantes de la Biblia. Hoy nos gustaría que como resultado de esta clase podamos armar como una estructura básica para que en las próximas clases podamos ir incorporando contenido. Por eso vamos a ver a través de 5 personas, vamos a tratar de recorrer, de transitar toda la Biblia, todo lo que está registrado en este libro. Así que quiero empezar a compartirles el primer eje que podemos encontrar. Y está en Génesis 3:15. No se preocupen por ahí de todas las citas, si quieren ir anotando, anótenlas, pero en una forma posterior vamos a ir pasando el contenido de todo lo que estamos compartiendo, pero si querés ir anotando para ir recordando y registrando. El primer eje que encontramos en la Biblia, que les quiero compartir, está en Génesis 3:15. Este pasaje de Génesis 3:15 es tan importante porque es la primera profecía bíblica. Es el primer pasaje mesiánico, es el primer pasaje que promete que va a venir un redentor. Así que si ustedes lo leen conmigo, dice Génesis 3:15,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué impresionante que este libro está comenzando con un enfrentamiento, con una enemistad, ¿sí?, que se está librando. Y esta enemistad que podemos ver, acá dice, entre tu simiente, está hablando con la serpiente, y la simiente suya está hablando de la simiente de la mujer, está hablando, sí, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua, siendo Él prometido como la resolución para esta enemistad y para este enfrentamiento. Y si nosotros recorremos toda la Biblia y nos vamos a Apocalipsis 27, fíjate que te leí Génesis 3, que tiene que ver con las primeras hojas que están en la Biblia, y te estoy pidiendo que te vayas a Génesis 27 al 10, ¿sí? Yo lo voy a leer, pero fíjate que este libro está concluyendo también con el resultado de este enfrentamiento, le está dando una resolución a este enfrentamiento. Y Apocalipsis 27 termina así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre por los siglos de los siglos, ¿sí? Y entre este enfrentamiento que tenemos en Génesis 3, que se resuelve en Apocalipsis 20, vamos a poder ver que a lo largo de toda la Biblia nos encontramos con situaciones donde el hombre se ve obstaculizado para este encuentro con Dios, y vemos todo el tiempo que el pueblo tiene enemigos, que hay confrontación. Y solamente te voy a tirar unas citas para que puedas después leerlo. No podemos leer todos los pasajes que tengo acá anotados, ¿sí? Pero, por ejemplo, Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea que siempre vemos que hay una situación que se tiene que resolver de enemistad. Hay un pasaje que te quiero dejar que está en el medio de este Génesis y de este Apocalipsis, y que se trata de que cuando Jesús envió a sus discípulos, me gustó mucho, por eso quiero compartírtelo. En Lucas 10, 18 y 19, dice que los discípulos venían de predicar, ¿sí?, de haber cumplido su misión, y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. ¿Sí? Es impresionante porque incluso Jesús, antes de cumplir su propósito de morir en la cruz y de resucitar, de levantarse con poder de la muerte, Él ya tenía potestad sobre el enemigo, y dice que desde su lugar de autoridad le dio autoridad a sus discípulos, ¿sí?, sobre esta enemistad y sobre toda esta batalla que se libra. Así que a través de este personaje que primero te quiero nombrar, que es Adán, a través de la ruptura de esta relación, de la desobediencia de Adán, de esta ruptura de la alianza entre Dios y el hombre, encontramos que surge este eje que va a recorrer toda la Biblia. ¿Vamos bien? El primer eje entonces es la enemistad. Pero a través de Adán podemos recorrer el primer eje, ¿sí?, que tiene que ver con un enfrentamiento. El segundo eje que te quiero mencionar está en Génesis 6, ¿sí?, 6:5. Yo voy a leer algunos pasajes, lo vas a encontrar entre Génesis 6:5 al 13 por lo menos, ¿sí? Y el personaje que nos manifiesta este eje es el personaje de Noé. Vimos el de Adán, ahora vamos a ver el de Noé. Y dice, Génesis 6, te leo: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y dijo pues Dios a Noé: escuchá, he decidido poner el fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. El segundo eje tiene que ver con una
sentencia que Dios tiene que cumplir, porque dice, yo he tomado una determinación, la tierra está tan corrompida, todo se ha deformado tanto que a esto le tengo que dar un cierre, un fin, y dice, voy a destruir la tierra. Es una decisión que Dios toma. Y a través de esta situación y a través de la vida de Noé, vemos cómo Dios a lo largo de toda la Biblia también necesita cumplir su palabra, necesita cumplir las sentencias. Hay sentencias que se tienen que cumplir. Por eso cuando vamos, ahora acompañame otro pasaje que está mucho más adelante, en Lucas 17, 26 y 27 dice, te lo repito la cita, Lucas 17, 26 al 27, como fue en los días de Noé, el personaje que estábamos hablando antes, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que hay otro eje que recorre la Biblia y que aparece a través de la vida de Noé, es que Dios ejecuta sentencias, ¿sí? Y dice que cuando nosotros leemos Lucas 17, y esta ya apréndetela, cuando leemos Lucas 17 y leemos Mateo 24, es como si estuviéramos leyendo un anexo del Apocalipsis, porque es lo que Jesús enseñó acerca de los últimos tiempos. O sea que cuando estamos acá leyendo sobre Lucas, estamos hablando sobre los últimos tiempos, por eso dice Jesús enseñó que en los últimos días será como en los días de Noé. Hay una conexión entre los días de Noé y los últimos días, que se transforman en un eje en toda la Escritura, ¿sí? Hay otros pasajes, ¿sí?, como Romanos 9:28, que dice, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, ¿sí? Y vemos cómo incluso a través de la vida de Yeshua, de nuestro Redentor, Él cargó con esa sentencia, con ese castigo de muerte que correspondía a nosotros por nuestra desobediencia. Y vemos cómo todos estos ejes están vinculados siempre a la vida y a la persona de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua. Así como Sergio enseñó la clase pasada que el reino era la propia persona de nuestro Señor, hoy cuando estamos viendo estos ejes, lo que vamos a terminar concluyendo es que cada uno de estos ejes nos llevan a la persona de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua. O sea que lo que vamos a terminar descubriendo es que el eje, ¿sí?, de toda esta palabra, de todo lo que está registrado en la Escritura, ¿sí?, es nuestro Señor. Por eso dice, en los días del Hijo del Hombre, cuando Él venga, en esos días del final, van a ser como los días de Noé. Vamos con el tercer eje, espero que me estén siguiendo, no veo sus caras ni de queja, no veo sus caras de preocupación como si fueran una clase con la gente acá, que uno puede resolver ciertas cosas, así que espero que nos estén acompañando, que nos estén siguiendo, ¿sí? Vamos rápido, ¿por qué? No vamos a poder profundizar en cada uno de los pasajes porque la idea justamente es dar una vista panorámica, ¿sí? Y cada una de las clases va a ser así que prepárense. ¿Sí? Disculpen si hablo un poquito rápido, pero tiene que ver con la idea de todo lo que queremos compartir. Así que a medida que vaya pasando la charla seguramente nos vamos a calmar. ¿Sí? Y dice, el tercer eje que te quiero compartir y que quiero que juntos descubramos es el eje de una promesa. Y así como a través de Adán vimos que el eje era un enfrentamiento, así como a través de Noé el eje era una sentencia, a través de Abraham vemos que el eje es una promesa. Y quiero que me acompañes, que busques Génesis 12, 2 al 3, ¿sí? Yo voy a buscar los demás, voy a leerte también Génesis 22, 18 y 26, 4. ¿Sí? Génesis 12 dice, es una promesa que Dios le hace a Abraham, o sea que el tercer eje tiene que ver con Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? En el Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Sí? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré
a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. De vuelta lo que nos encontramos es que a través de Abraham, ¿sí?, hay una promesa que Dios da. Y esta promesa que Dios da va a recorrer, va a atravesar también toda la Biblia, toda la historia de la Biblia. Si ustedes me pueden acompañar, vamos a ir a un pasaje ahora que tiene que ver, que está mucho más adelante, en Gálatas 3:14 y 3:16, ¿sí?, que nos manifiesta cómo esta promesa, ¿sí?, que Dios le dio a Abraham tiene que ver con nuestro Señor Yeshua. Dice, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablara de muchos, sino que como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que cuando en Génesis habla de que la promesa está hecha a Abraham y a su simiente, está diciendo que la promesa está dada a Jesús y en Jesús. Así que ahí tenemos nuevamente cómo el eje de la promesa recorre toda la Biblia y cómo nuestro Dios tiene un programa de bendición global. Cuando lo bendijo a Abraham, quiso bendecir al mundo, y dentro de un eje de toda la Biblia tiene que ver con la bendición programada para el globo y para el mundo que tiene nuestro Dios. Por eso cuando podríamos citar el de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por todo el cosmos y por todo el mundo. Así que el tercer eje que tenemos tiene que ver de vuelta, fíjate que de vuelta aparece la simiente de la mujer, la escritura. Y hasta acá tenemos el tercer eje con Abraham. El cuarto que quiero transmitirte es el eje que nos revela o que nos muestra la vida de Moisés, otro gran hombre de Dios, ¿sí? Dice, Éxodo 19, 5 al 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea que el eje que descubrimos o que aparece a través de la vida de Moisés es que Dios tiene como plan un reino. Dios tiene como plan un pueblo que es tesoro especial, pero dice va a ser un reino de sacerdotes, un reino sacerdotal. Y sabes que cuando vino nuestro Señor a esta tierra y con su vida, ¿sí?, con el propósito de su vida, Él cumplió este designio, este deseo, esto que Dios había planteado a Moisés para que ese pueblo se transforme en su nación especial. Y ahí anotate estos pasajes. Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje está en Apocalipsis, de vuelta, un pasaje que está en Éxodo al inicio de la Biblia, te llevé a un pasaje que está al final, en Apocalipsis. Dice que a través de la redención de nuestro Señor Jesús, nosotros nos transformamos en un pueblo de reyes y sacerdotes, y que vamos a reinar con Él en los tiempos finales. Y el otro pasaje que es muy conocido está en 1 Pedro 2:9. Dice, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. ¿Para qué? Para que podamos cumplir nuestra misión en la tierra, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz. De vuelta, todos estos pasajes, ¿sí?, recorren estos ejes de los que estamos hablando. Seremos también un real sacerdocio cuando Él venga y reinaremos con Él, dice. ¿Se acuerdan cuando Sergio explicó cómo Jesús empieza su mensaje? Él dijo que su mensaje empezó diciendo el reino de los cielos se ha acercado. O sea que en la boca de Jesús, el mensaje de Jesús estaba centrado en que, en esta idea que Dios tenía, ¿sí?, desde el Éxodo, desde que liberó a ese pueblo de la esclavitud y dijo, yo voy a hacer de este pueblo una nación y un reino para mí. Así que
Esto que estamos hablando tiene que ver con lo que Sergio compartió el jueves pasado, un reino que el propio Jesús, como nos explicó Sergio, se encargó de revelarnos, ¿sí?, a través de su propia vida. Se dio a conocer a sí mismo y dio a conocer en él mismo el reino, para que nosotros pudiéramos entrar y vivir en ese reino y ser parte de ese reino para nuestro Dios. Y el último eje que te quiero compartir está en 1 Crónicas 17:10 y en 2 Samuel 7, del 12 al 16. Después te vamos a pasar los pasajes, quédate tranquilo, pero déjame leerte. Este eje nos surge y viene a través de la vida de David. Hablamos de Adán, de Noé, de Abraham, de Moisés y ahora vamos a hablar de David. Son 5 personas que para estudiar la historia bíblica las necesitamos tener ahí, ¿sí? Como un eje, como una línea dentro de toda una historia. Así que a través de David vemos otro eje y que tiene que ver justamente con un pacto que Dios hace con David. La idea de lo que próximamente ahora, de esta segunda parte de la clase, podamos estar compartiendo, tiene que ver con los pactos, cómo cada uno de estos personajes hizo una alianza con nuestro Dios. Y este eje que vamos a ver ahora tiene que ver con el pacto que Dios hace con David. Y déjame que te lo lea, dice. Esto le habló Natán, ¿sí?, a David. Dice, Jehová te dice, te hace saber que Él te va a hacer casa. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando vos te mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo, y le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. O sea que este eje que vemos a través de David tiene que ver con el rey del reino, con el rey, ¿sí?, que iba a cumplir esta promesa, esta alianza que hace Dios con David. ¿Y dónde vemos cumplido? ¿Cómo vemos que este linaje que le es prometido a David se va cumpliendo? Se cumple en la vida de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 5:5. Fíjate que te estoy llevando de pasajes que están en el Antiguo Testamento bien al inicio, ¿sí?, a pasajes que están casi al final de la Escritura, de la Biblia. Estamos llevándote a pasajes que tienen que ver con el Apocalipsis, ¿sí? Y dice, uno de los ancianos me dijo, Apocalipsis 5:5, no llores, he aquí el león de Judá, el león de la tribu de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el otro pasaje que tenemos, que habla de la primera venida de nuestro Señor Jesús, ¿sí?, y cómo se cumple en esta palabra, dice Isaías 9, 6 y 7. Un niño nos es nacido, ¿sí?, un hijo nos es dado y principado sobre su hombro. El 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David se va a sentar y será su reino. O sea que este quinto eje tiene que ver con el rey prometido, ¿sí? Y entonces cuando vos abrís tu Biblia, ya vimos que hay un eje que tiene que ver con un enfrentamiento que va a tener el hombre y hay un enfrentamiento que está, una posición que está dada. Vimos que hay un eje que tiene que ver con la sentencia. Nos vamos a encontrar en la Biblia, ¿sí?, cuando la estudiamos y cuando la leemos, que Dios va a necesitar cumplir la sentencia que Él libra, que Él da. El tercer eje que vimos tenía que ver con una promesa. Hay una promesa que recorre cada uno de los pasajes, que recorre y que atraviesa el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesús. Y el cuarto eje que vimos tenía que ver con el reino, ¿sí? El reino no es un tema menor, por eso pusimos una materia de reino. El reino es el deseo de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿sí?, de tener su pueblo, de tener su especial tesoro. Y el quinto eje que te estoy diciendo es el del rey. Hay algo que atraviesa la Biblia y que hay un rey prometido, hay un Mesías, ¿sí?, como nos hablaba Sergio también el jueves pasado, que está prometido, que fue prometido y que en su primera venida vino y cumplió su propósito de redención. Y en el pasaje de Apocalipsis vimos cómo Él, en su victoria, dice, Él ha vencido y es capaz, tiene la posibilidad, está habilitado, Él legalmente está habilitado para abrir el libro y desatar los sellos,
¿sí? Y por eso Él, a través de, ahora lo vamos a tratar de ver y lo vamos a seguir viendo a través de todas las genealogías de nuestro Señor y demás, cómo era necesario para que en el trono de Jerusalén sí se tenía que sentar alguien, ¿sí?, con credenciales, con una cuestión resuelta legal. Por eso el Mesías, sí, que se va a sentar, de hecho, esto también lo vamos a ver en escatología próximamente, ¿sí?, como aquel que se va a sentar en el trono de Jerusalén para reinar necesita venir de un linaje real, ¿sí? Espero que no los haya abrumado con tantos pasajes, ¿sí? Pero en esta primera parte logramos presentar 5 ejes. Si tenés ahí en tu casa, no te tengo acá cerquita para que le digas a tu vecino, ¿sí? Pero si tenés a alguien en tu casa, ahí repetile cuáles son cada uno de estos ejes, ¿sí? Decile enfrentamiento, ¿sí? Ahí sumale sentencia, promesa, el reino y un rey, ¿sí? Y bueno, ahora vamos con una segunda etapa de lo que queremos compartir, que está muy asociado a lo que vimos, porque vamos a volver a trabajar sobre los personajes que estuvimos charlando hasta acá. Hasta acá vimos 5 ejes, espero que se los hayas repetido también a tu familia ahí, para acordártelos. Pero ahora quiero que hablemos de un tema que es importantísimo en la Biblia, en la historia bíblica y en muchas de las materias que vamos a estar cursando después. Va a ser algo que los profesores van a seguramente retomar, ¿sí? Cosas que hoy quizás tampoco podamos profundizar, pero que los profesores van a tener que retomar. Sergio lo tiene ahí como un puntito en el programa de Reino. Vamos a hablar sobre los pactos que hay en las Escrituras, en la Biblia. Y lo primero que podríamos analizar muy rápidamente o explicar rápidamente qué es lo que significa pacto. Vamos a trabajar sobre algunos pasajes que específicamente mencionan la palabra pacto. Son los pactos que Dios hace con hombres muy específicos, son las personas que vivimos. Pero pacto tiene que ver con una alianza, con un convenio, con un acuerdo, ¿sí?, que hacen 2 personas para encontrar, digamos, un fin en común, ¿sí?, un beneficio mutuo. Por eso vemos que estos pactos que Dios hace con los hombres no tienen que ver con pactos unilaterales de Dios, que Dios dice, bueno, esto es así, sino que en estos pactos el Señor hace participar al hombre como una parte interviniente de importancia, ¿sí? Así que vemos que estos tratos, estos convenios que Dios hace con cada una de estas personas y tiene un impacto, ¿sí?, tiene un impacto en todo esto que estuvimos viendo de los ejes y tiene un impacto en toda la historia. Y vamos a ver cómo estos pactos son sucesivos, vienen uno detrás de otro, están como encadenados, están como relacionados, pero también vamos a ver cómo son progresivos, cómo cada pacto nuevo que aparece en la historia es como si abarcara al otro, ¿sí?, lo envuelve y lo hace más exponencial, ¿sí?, lo incentifica, lo hace más grande el pacto, lo hace más poderoso, lo hace más abarcativo. Así que, viendo qué significa esto de pacto, podemos hablar, así como hablamos de Adán, que el primer pacto que aparece en la Biblia, que aunque no aparece la palabra, es el que Dios hace con Adán, ¿sí?, y le dice, te pongo en la tierra, ese pasaje que es tan conocido y que siempre estudiamos en Génesis 1:28, y dice, yo te pongo en la tierra con una funcionalidad, vas a tener una función, una capacidad, ¿sí?, ¿se acuerdan? Son 5 cosas en Génesis 1:28, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, tener dominio sobre la tierra. Y dice que una vez que ocurre la ruptura de esta alianza, que el hombre desobedece, Sergio nos explicó el jueves pasado, ¿se acuerdan que la tierra que había entrado como un estado de maldición? Cuando Dios dice que va a haber que esforzarse y va a costar que la tierra dé algo bueno, ¿sí? Porque la tierra, ya el hombre deja de tener, ¿sí?, dominio sobre la tierra y la tierra pasa a estar bajo maldición. Bien, vemos un primer pacto que se quebró, ¿sí?, porque los pactos son tratos, ¿sí?, y había una condición en este pacto. El hombre iba
a sostener toda esta funcionalidad si él obedecía, ¿sí? Él no tenía que comer, ¿se acuerdan? Del fruto. Y cuando él desobedece, hay una ruptura de lo que Dios había pactado con Adán y el hombre pierde esa completa funcionalidad, ¿sí? Y pierde todo ese dominio, toda esa autoridad y todo ese lugar privilegiado que tenía sobre toda la creación. Cuando vamos a la vida de Noé, ¿se acuerdan? Noé es el personaje que seguía después de Adán. Nos encontramos, ¿sí? En Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sí? Ahí lo están viendo en la pantalla, me avisan los chicos. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Ahí tenemos una bendición. Fíjense que el pacto se manifiesta como una bendición de Dios al hombre. Dice que lo bendijo a Noé, ¿sí? Para que pueda recuperar toda esa funcionalidad, ¿sí? Que estaba en la primera parte. Vieron que de las cinco funciones que el hombre tenía, Dios le permite recuperar 3. ¿Sí? Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Sí? Hay una recuperación parcial de esta funcionalidad. ¿Esto cuándo lo está hablando y cuándo lo está pactando Dios con Noé? ¿Se acuerdan que dijimos que había una sentencia? Dios cumple una sentencia. ¿Sí? Viene el diluvio, sobrevive Noé y su familia. Y ahí viene este pacto, ¿sí? Y este pacto lo que viene a mencionar y lo que viene a manifestar es que Dios vuelve a darle una nueva oportunidad a la humanidad, ¿sí? Y dice, Génesis 12 dice así, esta es la señal del pacto que yo establezco entre yo y entre ustedes, dice, y todo ser viviente que está con ustedes por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, y sucederá que cuando haga venir sobre nubes se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto, sí, de mi pacto, el pacto que hago con ustedes, y no volverá a haber un diluvio de aguas a la tierra. ¿Sí? Entonces vemos que cada pacto siempre se manifiesta con una señal. ¿Y cuál es la señal que Dios le dice a Noé que va a poner? Dice, voy a poner mi arco. ¿Saben cómo me lo imagino? Cuando nosotros vamos a las revelaciones, ¿sí? Del trono de Dios, en los pasajes que hay en la Biblia dice que siempre el trono tiene un arco iris. ¿Vieron? Que tiene un arco iris, ¿sí? Que manifiesta la majestuosidad de toda esa escena. Y dice que Dios, para recordar el pacto de que no iba a volver a destruir la tierra con diluvio, dice que copió, ¿sí? Ese arco que él tenía en el trono, dice que lo puso en la tierra. Estuvimos hablando del pacto de Noé, estuvimos hablando de el espíritu que tiene la alianza, que tiene que ver con la esencia de nuestro Dios, que hace que Dios vuelva a poner su corazón, su deseo en el hombre y esperando lo mejor del hombre. ¿Vamos bien? Díganme que sí. Bien. Vamos bien. Tenemos un pacto hecho con Abraham que se rompe por la desobediencia y un nuevo pacto con Noé. ¿Sí? El otro pacto que tenemos es el pacto con Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto. En el eje que tenía que ver con una promesa, hay una promesa y el pacto tiene que ver con esta promesa de la que habíamos hablado. El pacto lo podemos buscar en Génesis 17, 2, dice que Abraham tenía 99 años, ¿sí? Y dice que se apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Después de ti, en sus generaciones, es un pacto perpetuo, es un pacto, dice, al ser perpetuo podemos acá introducir algo. Este pacto es un pacto que es incondicional, porque es un pacto que Dios hace con Abraham y dice, y con su descendencia. ¿Se acuerdan quién era su simiente? ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era la simiente de Abraham? Era nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Es un pacto que era para todas las naciones. Y la señal del pacto tenía que ver con la circuncisión. ¿Sí? Fíjense que la circuncisión, acá estamos hablando de Génesis 17, está antes que ¿sí? Mostró del pacto con Abraham, un pacto perpetuo, un pacto que no tiene condición, ¿sí? Que se va a cumplir, y rescató al pueblo de la esclavitud. ¿Sí? Fue por la gracia de ese
con Abraham, que Dios interviene para rescatar a ese pueblo de la esclavitud. Esto es lo que hablábamos de cómo los pactos estaban consecutivos y eran progresivos, uno abarcaba al otro. Bien, y en Génesis 19, este pasaje ya lo leímos, fíjense que hablamos anteriormente con Noé, en Génesis 9:13 dice, yo voy a hacer mi pacto con vos, Noé. En Génesis 17, yo voy a hacer mi pacto con vos, Abraham. Y en Éxodo 19 dice, yo establezco mi pacto, dice, entre vosotros. Acá ya el pacto que hace con Moisés no es solo con Moisés, sino es con todo el pueblo, ¿sí? Y podemos volver a leer el pasaje que ya leímos. Guardaréis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, ¿sí? Y yo los voy a hacer un reino, dice, de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Estas son las palabras que vos le vas a decir Moisés a Israel. Moisés se lo tenía que transmitir a este pacto porque dice que el pueblo tenía que avalarlo. ¿Te acordás lo que te decía de que era una alianza, de que tenían que acordarlo? Como este pacto ya no tiene que ver con la vida de Moisés, sino que tiene que ver con todo un pueblo. En Éxodo 19:7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia las palabras que Yahweh le había hablado. Y todo el pueblo respondió a una, todo lo que Jehová, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. ¿Está bien? En Éxodo 24 dice, haremos las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. O sea que el pueblo, ¿sí?, que había salido de la esclavitud de Israel, de Egipto, perdón, y que se estaba formando, y que Moisés tenía esta gran tarea, ¿sí?, de empezar a formar este pueblo, ¿sí?, que se iba a transformar como parte del pacto en un especial tesoro, en una nación especial, ¿sí?, tenía que dar el aval, y ellos dicen, nosotros obedeceremos. O sea que acá está la condición, así como vimos que el pacto con Abraham era un pacto incondicional y como vimos que el pacto de Noé era incondicional porque dice, no lo voy a volver a hacer, este pacto lo hago con vos, tu familia no lo voy a volver a hacer. ¿Sí? En este pacto ellos tenían que avalarlo y dicen, obedeceremos. Así que este pacto no tiene la garantía de la incondicionalidad. Es un pacto, el pacto mosaico, el pacto de Moisés, es un pacto que está con la condición de la obediencia del pueblo. Y como señal de este pacto, ahí tenemos unos pasajes, veo que están proyectando los chicos la plantilla, ¿sí? Como señal de este pacto tenemos la ley y todo lo que está contenido en la ley, ¿sí? La sangre, vieron que la sangre es una señal de pacto, ¿sí? La sangre de las ofrendas, el arca del pacto que simbolizaba la presencia, todo el templo que reflejaba esto que hablamos al principio, el deseo de Dios de encontrarse con su pueblo. Esto como señal del pacto con Moisés. Espero que vayamos bien. Y el otro pacto que vamos a hablar es el pacto que Dios establece con David. Dice, este pasaje ya lo vimos, ¿se acuerdan que le dice a David en 2 Samuel 7, yo te voy a hacer casa y voy a levantar a uno de tu linaje y lo voy a hacer un rey eterno, ¿sí? Un rey por la eternidad. O sea, por eso dice en el pasaje de Isaías 9, dice, su reino no va a tener límites, no tiene que ver con un reinado terrenal. Si bien el Mesías cumple con una condición legal de venir de la tribu de Judá, raíz de David, está hablando de que es un trono, sí, que se establece eternamente y para siempre. El pasaje que te quiero dejar es el Salmo 89:3. ¿Sí? Es un salmo que si vos lo lees, todo este salmo habla del pacto que Dios hace con David. Te voy a leer solamente algunas citas. El Salmo 89:3 dice, mi pacto hice con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Si me paso al 28 dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono, dice, como los días
de los cielos. Qué frase, ¿no? Su trono como los días de los cielos. Acá vemos, y en este salmo también lo dice, que este pacto con David es un pacto que no tiene condiciones, es un pacto incondicional, es un pacto hecho con la vida de David, ¿sí? Y que reflejaba, ¿sí? Y preparaba la venida de nuestro Señor. Preparaba ese camino para nuestro Señor. Estaba preparándose ese linaje del cual iba a venir nuestro Redentor. ¿Sí? Y el último pacto que tenemos como, ¿no? Como un hito en esta línea de tiempo que quisimos hacer, mostremos la primera, no sé cuál es la que estábamos viendo, esa. Bien. Vimos que los pactos eran progresivos, ¿sí? Que se complementaban y se completaban en Jesús. Vimos que los pactos tenían que ver con la misericordia de Dios y una nueva oportunidad para la humanidad. Vimos el carácter de los pactos que tenían que ver con una bendición para el mundo, para el cosmos, ¿sí? Una bendición bien global, ¿sí? Que no se remite a un solo pedacito de la tierra. Vimos el deseo del corazón de Dios de establecer su reino, un reino, ¿sí? Y un rey, ¿sí? Para siempre. Y en este pacto que se establece con nuestro Señor y con la venida de nuestro Señor, sabemos que tiene que ver con la redención, con una nueva vida. Sabemos que tiene que ver cómo en el Señor, así como todos los ejes que vimos en la primera parte, terminaban encauzándose en Jesús, en el Hijo, en Yeshua. Todos los pactos, ¿sí? Terminan dirigiéndose a Jesús, a nuestro Señor, terminan completándose en Él. Y podemos ver que este pacto que Dios hace, que es un pacto de sangre, sí, que tiene que ver con, ¿se acuerdan que leímos cómo Él nos transformaba en un real sacerdocio? Él dice que cuando estableció ahí esa cena, dijo, en esta copa está simbolizada mi sangre, ¿sí? El pasaje de Lucas 29, 19 dice, 19 y 20 habla del cuerpo y en el 20 dice, después que hubo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, representa el nuevo pacto en mi sangre, así que por ustedes se derrama, ¿sí? Y como señal, quizás de todo este pacto tan poderoso que ya tiene que ver, no con señales físicas, ¿se acuerdan que la señal de Noé tenía que ver con el arco iris, la circuncisión, la ley y todo el sistema de ofrendas? Este pacto nos acordábamos del pasaje mientras estudiábamos estos temas, del pasaje que Jesús le dijo a los fariseos, la única señal que les voy a dar, ¿sí? Es la señal de Jonás, que voy a estar 3 días y 3 noches, ¿sí? En una tumba y voy a resucitar. Así que como señal de este pacto que tiene que ver con el poder de la vida de Jesús, ¿sí? Tenemos el poder de la resurrección y tenemos un pasaje en Efesios 1:13 que dice cómo el Espíritu Santo es para nosotros las arras, es la garantía de una vida, ¿sí? Eterna, de una vida de cosas eternas, ¿sí? ¿Cómo vamos ahí? Vimos 5 ejes, vimos 5 pactos y ¿sabés qué? Cuando estudiamos la historia bíblica podemos encararlo por el lado de, como yo te decía, ir viendo data, fechas, eventos, personajes, pero la posibilidad mayor que nos puede llegar a dar este trabajo que queremos encarar y que hoy empezamos a sembrar un poco, ¿sí? Ese camino, es poder encontrarnos. Yo te decía que la Biblia tenía que ver con un encuentro con Dios. Lo que queremos hacer estudiando la Biblia es poder encontrarnos con el Dios de la historia, con el Dios que maneja los tiempos, con el Dios que es fiel, con el Dios que cumple las promesas. Así que ahí me gustaría que podamos orar juntos, ¿sí? Denme un minutito, vamos a después hacer un cortecito para poder contestar alguna pregunta y dar algún anuncio, pero simplemente vamos a orar juntos, vamos a hacer un reconocimiento juntos, vamos a hacer una afirmación juntos, ¿sí? Te pido ahí si querés cerrar los ojos en tu casa, ¿sí? Pero juntos vamos a reconocer quién es nuestro Dios.
Señor, te queremos dar gracias por todo lo que vos nos permitís hoy poder conversar, charlar y empezar a introducirnos, Señor. Todo esto nos habla de tu corazón, todo esto nos habla de tu esencia, todo esto nos habla de que vos sos verdadero, todo esto nos habla de que lo que vos hablás lo necesitas cumplir. Todo esto nos habla, Señor, de que lo que ocurre no es casualidad, que todo está contemplado por vos, que la historia y que los tiempos están contemplados por vos. Y Señor, en estos días en donde estamos viviendo tiempos tan particulares, nos gustaría poder hacer algo, poder encontrarnos con vos. Queremos darte gracias, Señor, porque toda la historia bíblica y todo lo que tenemos registrado nos permite ir a tu encuentro, pero nos hablan de que vos tenés un reloj divino. Nos hablan de que vos tenés sincronizadas las cosas de una manera distinta a la nuestra. Y Señor, te queremos pedir que en estos días nosotros podamos, si vos tenés un reloj, Señor, si vos tenés una agenda, Señor, sabemos que es tan distinta a la nuestra. Señor, el Dios de la historia, pero también el Dios de nuestra historia, que manifiesta en nuestra vida su misericordia, su gracia, su fidelidad y el cumplimiento de todas sus promesas. Somos cada uno de nosotros testigos de que sos el Dios de la historia y de nuestra historia. Señor, si en estos días, si yo te invito ahí donde estás, a que vos le puedas pedir al Señor que quizás podamos detener nuestro reloj personal para que en estos días, para que a través de estas clases, para que a través del entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí?, podamos sincronizar nuestra vida con el reloj divino. Lo que necesitamos en estos días es justamente ajustarnos al tiempo y al reloj de Dios. Así que ahí pedirle al Señor, no importa el estado en el que estás, no importa los días difíciles que pasaste, quizás podemos aprovechar la oportunidad hoy para calibrarnos en el tiempo de Dios, en la agenda de Dios, en la historia que Dios determina y cómo va a ser. Pedirle al Señor, Señor, queremos vivir de este encuentro del que vos te referís en tu palabra y queremos a través de ese encuentro, queremos sincronizarnos con tu reloj, queremos pedirte que nos ayudes y que nos ajustes para los próximos días. Bueno, hoy hablamos de 5 ejes, de 5 pactos. Sé que fue un montón, pero todo lo que hablamos nos va a servir para las sucesivas clases. El jueves con Sergio hablamos de que Yeshua, Jesús, es el reino, es quien manifiesta el reino, es el eje del reino, es el centro del reino, Él es el reino. Y hoy mientras estuvimos hablando, espero que lo podamos haber logrado, intentamos transmitirte que en la historia bíblica Jesús, Yeshua, es el eje de la historia bíblica. En Él se completan todas las cosas, todos los ejes se dirigen a Él, todos los pactos se completan en Él. Nos acordamos de ese pasaje que dice que en Él está la plenitud de todas las cosas. Ese es Yeshua, ese es el que queremos seguir descubriendo en cada una de las cursadas que hagamos, en cada una de las materias, si Dios nos permite. Así que es un tiempo para que nos ajustemos al reloj de nuestro Dios. Y mientras hoy preparaba esta clase, por eso te dejo esto último, pensaba en que nosotros para hacer esta sincronía tenemos que ajustar nuestra vida, nuestro reloj, y a veces tenemos que frenar, ¿no? Estamos toda nuestra historia corriendo y nunca frenamos, entonces nunca entramos en intersección con la historia divina y con lo que está pasando. Así que Dios nos dé la gracia en estas cursadas de poder ir comprendiendo los tiempos que estamos atravesando y que juntos podamos encajar bien en estos tiempos. Lo que queremos invitarte es que nos dejes preguntas si querés en la semana. Me comentaron los chicos ahí que no hubo preguntas, se ve que hablamos tanto y tan rápido que no les dimos respiro, pero que si tenés alguna consulta, alguna pregunta la puedas transmitir. Hay un chat, hay un sobrecito ahí, Bordeaux, que podés hacer las consultas de la materia y cualquier otra consulta que querés.
No vas a tener gente online necesariamente que te conteste en el momento, pero sí en algún momento te va a llegar la respuesta. Queremos aprovechar este minuto antes de despedirnos, de dejarte un anuncio, ¿sí? Como ustedes saben, estamos dando los primeros pasos en todo, esto que estamos haciendo juntos, y ya está disponible, ¿sí? El video de la clase que dio Sergio el jueves, ya está disponible el PDF con el material de lo que se habló y ya está disponible el bendito cuestionario a completar, ¿sí? De esto te quiero hablar un minutito, ¿sí? Vas a ver que para que puedas acceder a ese cuestionario vas a tener que entrar como un globito, una burbujita y ponerle completar, ¿sí? ¿Qué significa? Que completaste la clase o que la viste en vivo o que viste el video, ¿sí? Es como cumplir un aspecto formal, dale clic ahí, ¿sí? Y después vas a poder derivarte en el cuestionario, ¿sí? El cuestionario estuvo unas horas a prueba, así que algunos entraron y les dio algún par de errores. No se preocupen por la nota, son los primeros pasos. Como yo les decía, los próximos exámenes van a estar bien ajustados, pero acordate que si querés entrar a la clase en vivo, ¿sí? Vas a tener que tener el cuestionario completo, ¿sí? Así que cuando puedas, antes del jueves, antes de la clase, hacete un tiempito, entra ahí, completa el cuestionario. No te preocupes cómo da el resultado, vamos a ir mejorando todos en este trayecto que estamos haciendo juntos. Así que creo que no tengo más nada para decirles, más que esperarlos. Los esperamos el jueves a las 20 horas de Argentina y 19 horas de Paraguay con la segunda clase de Reino que va a estar Sergio Tarragona compartiéndonos. Fue muy lindo estar con ustedes, fue muy bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por todo esto que estamos viviendo, así que los bendecimos, los esperamos pronto, bueno, que Dios los bendiga.